Televisa Deportes presenta. Al salir del duro bache en el que había caído después de vivir su época de oro en los años 40, el béisbol mexicano logró mantenerse en el gusto de millones de aficionados. No obstante, décadas después, la pelota nacional sufriría la crisis más severa de su historia. El camino de su recuperación ha sido lento, pero el profundo arraigo que atesora la ha sacado a flote. Los años 50 alumbraron malas noticias para la Liga Mexicana de Verano. En 1952 desapareció la legendaria novena Azules de Veracruz, y algunos de sus grandes peloteros, entre ellos el cubano Ramón Bragaña, tuvieron que refugiarse en clubes emergentes como el Jalisco. El 15 de junio de ese año, la vetusta estructura de madera del viejo Parque Delta se venció, y los aficionados de sombra numerada cayeron al vacío. En el incidente murieron 2 personas y 30 más resultaron gravemente heridas. Apenas unos días después, el camión de los Sultanes de Monterrey se estrelló, causando la muerte de los beisbolistas Adolfo Chamaco García y Vicente Corazón Torres. Sin embargo, en 1953, México volvió a colocarse en los primeros planos del béisbol mundial. Al frente de los Tecolotes de Nuevo Laredo, el lanzador potosino Ramiro Cuevas conseguía la hazaña de tirar el primero de los únicos 3 juegos perfectos en México. 27 hombres, 27 outs, y venció 1-0 a los Diablos Rojos. Bueno, la verdad es que es un recuerdo muy grato, es una impresión tremenda la que yo sentí en ese juego. Desde luego voy a permitirme platicarte, ¿verdad? Cuando se consumó el último out, sentí yo que salía del montículo en una alfombra como de 1 metro de altura, y además sentí que mis piernas se me trozaban. Ante la urgencia de un nuevo escenario para jugar pelota en la capital, el Instituto Mexicano del Seguro Social, dirigido por Antonio Ortiz Mena, construyó un nuevo parque de béisbol en 1954, en el mismo lugar donde estaba ubicado el ya tradicional Parque Delta. El flamante inmueble fue inaugurado un año después y permanecería en activo como el más importante recinto beisbolero en el país durante 45 años. Con la construcción del impresionante escenario, el futuro empezaría a cambiar para el béisbol mexicano. En 1957, un grupo de niños neoleoneses conquistó el Campeonato Mundial de Béisbol Infantil, celebrado en Williamsport, Pensilvania. Dirigidos por el coach César Faz, los jóvenes peloteros vencieron en la final del torneo a la representación estadounidense. Monterrey, México, campeones mundiales. El primer equipo extranjero en la historia del béisbol que gana este título. La victoria tuvo tal magnitud que los muchachos fueron recibidos por el presidente Dwight Eisenhower. Después de visitar la Casa Blanca vamos a ir a la Unión Panamericana, donde vamos a visitar a los embajadores y después vamos a visitar al vicepresidente Nixon, quien les va a dar a ustedes de comer. ¿Tú tienes ya hambre? Sí. ¿Tú también? Todos. Alejo Peralta, próspero empresario de la industria eléctrica, fundó a los Tigres en 1955 y para llevarlos al título estableció un convenio de trabajo con Grandes Ligas, dejando atrás las viejas rencillas que había causado la gestión de Jorge Pasquel al frente de la liga. A partir de ese momento, México sería incluido en la organización de Grandes Ligas en la categoría AA. Peralta firmó con los Piratas de Pittsburgh un proyecto de trabajo mediante el cual Chuck Genovese llevaría las riendas de los Tigres, respaldado por los excepcionales peloteros Fred Waters, Al Grunwald y Paul Petit.
Gracias a estos elementos, Tigres conquistó su primer campeonato. El título de los Tigres fue todo un suceso. Equipos con más años en la liga no podían coronarse, y los felinos lo conseguían en su primera temporada. Como respuesta, la directiva de los Diablos contrató los servicios de Lázaro Salazar, el príncipe de Belén, para que los dirigiera la temporada de 1956. El cubano encontró una llave extraordinaria compuesta por el parador en corto Alejandro Chero Myers y el segunda base Ernesto Natas García, combinada con el poder del bateador dominicano Alonso Perry y el certero brazo del pitcher potosino Panchillo Ramírez. El México había nacido en 1940, tenía 16 años participando y nunca había sido campeón. Y llega Lázaro y los hace campeones. Me acuerdo que los titulares de los periódicos de aquel entonces decían el milagro de Lázaro, o sea, para darle más significación al asunto. Con el mismo equipo, arrancaron los Diablos en la siguiente temporada y encabezaron el torneo hasta el 23 de abril de 1957. Aquel domingo parecía otro cualquiera, hasta que, ante los sorprendidos ojos de fanáticos y jugadores, el manager Lázaro Salazar cayó en el suelo sin motivo aparente. En un juego contra Monterrey es tal su desesperación por ganar, porque le van dando una paliza al México, que le da un infarto. Y caminando del cajón de coach de tercera al dugout no alcanza a llegar y se desploma. De ahí lo llevan a un hospital y ya no se pudo hacer nada. Entonces, ¿te imaginas, después de un campeonato, morirse? Hombre, pues, Lázaro Salazar, la leyenda. La muerte del príncipe de Belén conmocionó profundamente al mundo del béisbol. Se había ido el manager más triunfador que había pisado los diamantes mexicanos. La década de los años 60 marcó un relevo generacional de suma importancia en el béisbol mexicano. Después de haber jugado 10 años en Estados Unidos, el formidable segunda base veracruzano Beto Ávila se despidió vistiendo la franela de los Tigres en 1960. Su incorporación a la novena capitalina fue fundamental para que ésta obtuviera su segundo campeonato en el circuito mexicano de verano. Y fuimos campeones desde el primer día hasta que terminó el campeonato. Y fue Alejo el mejor dueño de ligas menores en recuperarse como él se recuperó de un año para otro, de 100,000 a 600,000 gentes. En 1961, el Águila de Veracruz, dirigido por el cubano Santos Canguro Amaro, conquistó el cuarto título de su historia. Gallardete, que a más de 40 años de distancia, sigue siendo venerado en el Puerto Jarocho. Aquella águila gloriosa, la de Charraje Ramírez, Memo López, no lo olvides, Bernardo también Ariosa. Quizás hasta me salga en prosa tirarlo el chaparrito, al que le decían Huevito, la maravilla del Sior, y el jonronero mayor, Al Pinston. Y te aseguro que fue Santos el canguro de manera de ser mejor. Con el fin de elevar el nivel de juego de la Liga Mexicana, el ingeniero Alejo Peralta había fundado en 1959 una escuela de béisbol en el Parque del Seguro Social. En México se siembra, la escuela de béisbol es una realidad. A su llamado han acudido docenas de jóvenes que sueñan con la gloria en el diamante. El espíritu está listo. Los médicos checan si también el cuerpo.
La vista es factor determinante para ser buen pelotero. 4, 6, 9. Memo Garibay, el gran manager, arenga a los ya animosos estudiantes. ¿Cuántos de estos llegarán? En aquellos años, la Liga Mexicana de Verano, así como la Invernal de Sonora y Sinaloa, se nutrían de circuitos inferiores como los del Bajío, Central y Noroeste, donde eran fogueados los peloteros. Provenientes de estas ligas, surgieron grandes prospectos, cuyo talento los afianzaría en el máximo nivel. El versátil Miguel Becerril Fernández, para muchos el jugador más completo que ha dado el béisbol mexicano y quien rehusaría un par de veces jugar en el béisbol estadounidense. El fino y cerebral parador en corto sinaloense Jorge Fitch, el poderoso bateador chihuahuense Héctor Espino y Alfredo Ortiz, el pitcher zurdo con más victorias en la historia de la Liga Mexicana y un magnífico bateador. A veces estamos los juegos apretados y yo mismo le decía a Zacatillo Guerrero, a Calviño, a Tomás Herrera, a Cananea, a todos los que han sido manager mío, a Garibay, méteme que yo bateo ahorita para que se acabe el juego. Y me metía y tenía yo esa suerte que sí, o le decía al abuelo, recoge los bates ya, porque aquí se acabó. De aquella camada también surgió Ramón Arano, el pitcher con más victorias en la Liga Mexicana. Debido a su manera de hablar fue apodado Tres Patines, en alusión al célebre cómico cubano. Yo también pido justicia, y no que se me haga, que me sirvan de la que hay hecha ya, de una tonta rápida. Para mí el béisbol es una cosa muy bonita y yo soy profesional. Y siempre me ha gustado trabajar demasiado, me ha gustado poner atención demasiado a las cosas. Se aprende del bueno y del malo, ¿no? Y eso es lo que me ha gustado a mí, trabajar demasiado, estar aprendiendo las debilidades del bateador, del contrario, aprender del pitcher que está pitchando del contrario de uno. En fin, muchas cosas, ¿no?, para tratar de sobrevivir en la pelota. Entre las hazañas de Arano se encuentran 2 ponches recetados al memorable pelotero estadounidense Mickey Mantle en un juego de pretemporada de verano entre los Diablos Rojos y los Yankees de Nueva York. El hombre venía todavía entero. La prueba está que a mi compadre le metió un jonrón que cayó arriba del viaducto allá por el panteón. Dice que le tiró saliva y le dio otro. Y ese tipo era descomunante, ¿no? Una cosa muy bonita. Entonces el seguro estaba hasta full, estaba esa parte. Héctor Espino es considerado el mejor bateador en la historia de la pelota mexicana. Durante 18 temporadas fue campeón de bateo y su impresionante récord de cuadrangulares en la pelota profesional continúa imbatible. ¿A qué pitcher les logra conectar más, a los derechos o a los zurdos? Bueno, regularmente es un 50% en derechos y zurdos, ¿no? No mucho problema para mí los zurdos y los derechos. Cuando conecto, le conecto a cualquiera, ¿no? Apuntalado por estas grandes figuras, durante los años 60, el béisbol mexicano vivió una nueva época de apogeo. Incluso los juegos celebrados entre cómicos y periodistas abarrotaban el parque de pelota. El encuentro que ya se había realizado el año anterior tuvo ahora más éxito todavía. Ganaron los chistosos por 3 carreras y media a una. La media, por supuesto, fue anotada por el enano Santanón. Pero los que de verdad ganaron fueron los organizadores, que metieron al parque 23.633 espectadores, lo cual, para un juego cómico, es una cosa muy seria. En la década de los 60, el Club Tigres edificó una leyenda al conquistar el bicampeonato de la Liga Mexicana en las temporadas 1965 y 66. Años en los que el equipo capitalino se distinguió por contar con una excelente defensa conocida como el Cuadro del Millón. Yo lo único que hacía
era a los muchachos darle lo poco que yo sabía, pero sí inculcarles el carácter que yo tenía. Eso hizo que la gente fuera partidaria del Tigres cuando era de otros equipos. No daban un cacahuate por nosotros y sin embargo fuimos campeones 2 veces. Otra organización alcanzaría gran notoriedad en esa etapa, los Charros del Jalisco, equipo campeón en la temporada 67 y semillero de peloteros mexicanos que triunfaron en grandes ligas, como el tercera base sonorense Aurelio Rodríguez, el segunda base mazatleco Jorge Charolito Horta y el lanzador de Santa Rosalía, Baja California, Enrique Romo. En 1971, su hermano mayor, Vicente El Huevo Romo, alcanzó la proeza de tirar el segundo juego perfecto en la historia del béisbol nacional con los Yaquis de Ciudad Obregón en la nueva Liga del Pacífico. En 1972, los Cafeteros de Córdoba regresaron al circuito veraniego después de 33 años de ausencia. Bajo las órdenes del manager Mario Toche Peláez, Córdoba hizo historia al ser el primer equipo de expansión en conquistar el campeonato en su año de regreso. 1939, los 2 uniformes traen esa fecha. Es una fecha histórica para Córdoba, donde Lázaro Salazar gana su primer campeonato. 33 años después, estos uniformes fueron utilizados por el equipo de expansión que nacía en la Liga Mexicana, que fueron los Cafeteros de Córdoba. 33 años después, 1972. Y este fue el uniforme de gira y este fue el uniforme de casa. Con este uniforme nos coronamos campeones en Saltillo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el Parque Francisco y Madero, un 13 de agosto, día domingo. Ganamos 3-2 pichando Silvano Quesada y Ramón Arán. Y este uniforme fue el que portamos para coronarnos campeones y lograr un campeonato más para Córdoba, 39 y 72. En 1971, gracias al esfuerzo del presidente de la entonces Liga Invernal de Sonora y Sinaloa, Horacio López Díaz, México logró participar en la Serie del Caribe, a la que asistían los clubes ganadores de los torneos invernales de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. La decisión de incorporar a México en la disputada Serie del Caribe produjo sus recompensas. En la temporada de 1976, los Naranjeros de Hermosillo conquistaron el primer título nacional en la competencia caribeña con Benjamín Cananea Reyes al frente. Hacia el final de la década de los 70, el béisbol mexicano sería testigo de otro gran acontecimiento: el tercer juego perfecto en la historia del béisbol nacional de manos del lanzador coahuilense Horacio Piña. Especialista en la bola submarina, el Ejote Piña había debutado con los Pericos de Puebla en 1965 y en poco tiempo ascendía al béisbol de las ligas mayores. En 1973, vistiendo la franela de los Atléticos de Oakland, se convirtió en el primer mexicano en ganar un anillo de Serie Mundial. A su regreso a México, picheando para los Rieleros de Aguascalientes, el 12 de julio de 1978, vivió el momento más notable de su carrera en un juego contra los Diablos Rojos. Y salgo en la novena y la gente ya se para y me empieza a gritar y entonces pues ya senté yo medio, dije, bueno, 3-0, dije, no, de Río gano. Y vengo y saco el primero, una rola a mí o no sé qué, y luego otra línea a mí que me dio Calimán, y luego al otro poncho a Viescusa, que en paz descanse. Swingueando, vale. Dije, si le vas a darle, vámonos. Le puse a la bola lo que traía ya. Y swingueó, y se ponchó, y ya salió Clemente conmigo, me dice, arriba, y me dio la pelota. Y luego me dijo, lo tiraste, seguí mi carrera, y se me agarraron las patas. Esa temporada, con un récord de 23 ganados, 4 perdidos y un porcentaje en carreras limpias de 1.94, Horacio Piña llevó a los Rieleros al campeonato.
El esplendor que vivió la Liga Mexicana de Verano en los años 70 se tradujo en un incremento de clubes participantes, de 8 a 20 equipos. A pesar de que casi se triplicó el número de peloteros en activo, el nivel de juego no cayó. Los peores clubes del circuito contaban con respetables staffs de picheo, y cualquier novena batallaba para ganar como visitante. Sin embargo, el alto grado de juego mostrado en los Diamantes no reflejaba las condiciones laborales de los peloteros. La mayoría de ellos, provenientes de estratos sociales populares, carecían de las prestaciones básicas dictadas por la Ley Federal del Trabajo. Además, ejercían su profesión bajo condiciones, en muchos casos, humillantes. No, y infinidad de veces que teníamos que dormir en el lobby porque no habían reservado los cuartos. Llegábamos en la madrugada y ahí en el lobby sobre las maletas durmiendo. ¿Y luego jugaban al día siguiente? Y luego jugábamos. Oye, o llegaba muy temprano y decía, no, todavía no, hasta las 10 de la mañana para que cuente el día. Sí. Ya te tienes que esperar hasta las 10 de la mañana. ¿Cómo ha sentido la Liga Mexicana usted como comisionado en 1979? Pues tengo mucha expresión de decirle que siento que el béisbol cada vez se está afianzando por el camino del orden, del respeto. Usted sabe que un deporte que no tenga mucho respeto por sus compañeros, por sus árbitros, por sus autoridades, no podrá seguir adelante. Consciente de la situación de sus colegas mexicanos, desde finales de 1979, la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe, CONPEPROCA, había comenzado a exhortarlos para que formaran su propia asociación. Veíamos que todos los países, como es Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, tienen sus asociaciones, ya no se diga Estados Unidos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿por qué en México no podemos tener una asociación nosotros? Si también es un país tan grande, ¿no? Para la CONPEPROCA y el gremio beisbolístico, los llamados a encabezar el movimiento eran los líderes naturales Héctor Espino y Ramón Arano. Sin embargo, el ingeniero Alejo Peralta, alto comisionado del béisbol, mostró reservas en torno a la inquietud de los peloteros. Entonces hablé con Alejo y me dice, mira, México todavía no tiene la capacidad para hacer eso, Ramón. Te lo digo de ahorita. Si nosotros supiéramos que tú vas a ser el líder y vas a durar mucho tiempo, no mucho tiempo, 15, 20 años como líder, hacemos el problema. Pero tú la haces, y en 15, 20 días te van a votar los peloteros para que se quede un líder negativo y entonces haga todo su desorden. Y México no está preparado. No te vayas con una finta de que Estados Unidos y eso no. Estados Unidos es otro rollo, dice. Otro rollo ahí. Ahí el béisbol se paga nomás con una pura televisión. El clima de tensa calma estalló el 14 de abril de 1980, cuando en el puerto de Veracruz, Los Ángeles Negros del Puebla y el Águila local protagonizaron un conato de bronca que propició la intervención del inspector autoridad. Cuando iba saliendo el inspector de autoridad, mis jugadores de ahí del dragado les empezaron a tirar trompetillas y todo eso, y lo enardeció más. Entonces, al término del juego, se metían los granaderos, lo empezaron a agarrar garrotazos ahí, ¿sí? A garrotazos, así, 1000 garrotazos, a Escárrega, a Zamorita, a Esparza, a varios, les traían los y todo eso. Entonces, de ahí nos metieron a la cárcel, estuvimos como 4 horas ahí. Pues ante esta situación los jugadores reclamaron que por qué los habían recibido esa clase de trato, ¿no? El entonces alto comisionado Alejo Peralta dijo que se iba a llevar a cabo una investigación y deslindar responsabilidades, porque los jugadores, además de golpeados, después fueron multados y algunos hasta suspendidos. Luego de una agresión de ese tipo, pues uno esperaría que de manera rutinaria los dueños de los equipos se alinearan en la misma trinchera que los beisbolistas y pidieran explicaciones y cuentas a quienes los habían agredido. Y no fue así. La indiferencia de los directivos provocó que el 12 de mayo de 1980 se conformara la Asociación Nacional de Beisbolistas, y puesto que no acudieron al llamado del gremio Héctor Espino ni Ramón Arano, la ANABE fue encabezada por el segundo base de los Diablos Rojos del México, Ramón Hernández.
Una vez constituida la asociación, los peloteros buscaron dialogar con el ingeniero Peralta. Nada más queríamos informarle quiénes eran los integrantes de ella. Sin embargo, les fue dado con la puerta en las narices, no los dejaron pasar. El alto comisionado dijo que él no dialogaba con ignorantes. Pues es la típica mentalidad autoritaria, es decir, es una mentalidad que piensa que solo sus intereses, su discurso, su forma de ver las cosas tiene validez y que cualquier punto de vista que se le oponga, cualquier interés contrario, es un interés ilegítimo, es un interés bastardo, con el cual no debe, por supuesto, entrar en diálogo, mucho menos en negociación y mucho menos en consideración. Durante los últimos días de junio de 1980, el representante de la ANAVE en el equipo Tigres, Vicente Peralta, es cesado por bajo rendimiento. En protesta por el cese de su delegado, el 1 de julio, ante un abarrotado Parque del Seguro Social, los anavistas deciden no salir al Diamante a pesar de las súplicas del presidente de los Diablos, el empresario Ángel Vázquez. Me preguntó qué pasó, Camesado. No vamos a jugar, señor Vázquez. Dice, bueno, les voy a dar otros 5 minutos para que lo piensen. Sí, regresó a los 5 minutos. ¿Qué pasó? Nuestra postura sigue siendo la misma. Ante la negativa de los peloteros, Ángel Vázquez recurre al alto comisionado para hallar una solución. La Liga Mexicana expulsa a los anavistas de cualquier circuito profesional. En respuesta, 300 peloteros abandonan la competencia. En ese momento, y con el apoyo de varias de las grandes estrellas de la Liga Mexicana, que determinan no unirse al movimiento, el ingeniero Peralta rearma la liga con 6 equipos. Entonces Alejo habló conmigo, mira Ramón, ¿qué vas a hacer? Digo, no, ingeniero, no se preocupe usted. Yo nací en el béisbol y en el béisbol me muero. Yo no voy para ese lado, porque la nave está haciendo una cosa para el revés todo, yo no voy a caminar con ellos. Yo me quedo en la Liga Mexicana con mis 6 clubes. Pues rompieron 14 y yo me quedé con 6. Y gracias a Ramón Arano, la Liga Mexicana siguió funcionando. Ante la negativa de diálogo, los anavistas solicitaron audiencia con el presidente de la República, José López Portillo, quien prometió revisar su caso y conformar una comisión que lo resolviera. El 19 de agosto se dictó la solución del conflicto mediante la cual la Liga Mexicana debería regirse bajo los preceptos determinados por la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la Liga Mexicana se reservó el derecho de contratar a los peloteros. Con la temporada 1980-81 de la Liga del Pacífico en puerta, los anavistas comprendieron que el béisbol profesional no les daría cabida, excepto a quienes renunciaran al movimiento. Al año siguiente organizaron su propio circuito. Además de la competencia deportiva con la Liga Mexicana, la floreciente Liga Nacional fue objeto de los más diversos embates. Gobiernos estatales, municipales, registraban amenazas veladas de la Liga Mexicana, plazas donde había estado antes el béisbol profesional y a donde habían llegado los anavistas. De repente les interesaba otra vez a la Liga Mexicana y amenazaban con meter equipos. El 4 de julio de 1981, buscando sustituir los talentos perdidos, el ingeniero Peralta anunció en conferencia de prensa la creación de una nueva academia de beisbolistas, dirigida por el coach cubano Ossi Álvarez. Los peloteros profesionales anteriores al Cisma 1980 se habían forjado en ligas de alto nivel competitivo, antes de acceder al máximo circuito nacional. Los beisbolistas de la escuela ubicada en Pastejé habrían de aprender a base de duros golpes también, pero ya como profesionales de primera línea.
Claro que de la academia salieron muy buenos jugadores, claro, de 60, que eran los que se graduaban, pues tenían que salir 4 o 5 buenos, porque eso, pero hacer peloteros en 6 meses para que sean estelares es difícil, porque nosotros batallamos mucho, tuvimos Liga Central, Liga de Tabasqueña, Norte Sonora, Bajío, para subir, ¿no? Se perdió un poquito la, pues ¿cómo le llamaríamos? La distancia entre el amateur y el profesional. Y yo recuerdo que los años que siguieron al movimiento de la nave fueron años muy deslucidos en términos deportivos, y eso repercutió en la asistencia de la afición a los estadios del béisbol. Intentando brindar mayor espectáculo que trajera de vuelta a la afición, los directivos de la Liga Mexicana acordaron usar una pelota más volátil, la Comando 5X. O sea, fue un béisbol fraudulento desde mi punto de vista. Aplaudido nuevamente por la prensa corrupta, ¿no? Y de ahí surgieron bateadores que de otra manera hubieran quedado en la medianía. En un clima de incertidumbre, 1986 trajo buenas noticias. Las Águilas de Mexicali le daban a México su segundo título en la Serie del Caribe, bajo la dirección de Cananea Reyes, a quien su talento lo llevó a ser el único coach mexicano en dirigir un equipo de ligas mayores en 1981. Mientras tanto, el circuito veraniego comenzaba a ver un halo de luz, con el surgimiento de los primeros talentos de Pastejé, además de atestiguar la consolidación de otras figuras que lograron incluso triunfar en grandes ligas. Alejo cambió la mentalidad del pelotero mexicano, junto con otros directivos que se unieron en esa forma para buscar espectáculo y negocio. Hacer jugadores para venderlos. En 1983, el ingeniero Alejo Peralta fue nombrado por unanimidad miembro del Salón de la Fama. 3 años después, la Liga Nacional jugaba su última temporada y muchos de sus integrantes, algunos de ellos estelares indiscutibles, no volverían a jugar profesionalmente. Yo me siento contento con lo que hice, aunque no satisfecho, porque las cosas no salieron como nosotros hubiéramos querido. Pensaban que se iba a dar en un marco de diálogo, el cual nunca se pudo llevar a cabo, porque éramos unos ignorantes. Pero me siento tranquilo con mi conciencia, porque creo que hice lo que tenía que hacer. Creo que aquel llamado de atención, que aquella manifestación de legítima rebeldía de los beisbolistas, pues ha tenido un efecto sobre las siguientes generaciones de beisbolistas, porque de alguna u otra manera algunos de las inquietudes, de las motivaciones, de los problemas que los integrantes de la nave pusieron sobre la mesa, fue necesario atenderlo por parte de los dueños de los equipos. A principios de los años 80, el futuro del béisbol mexicano encontró un bálsamo en la figura de Fernando Valenzuela, un lanzador zurdo nacido en un caserío perdido en Echohuaquila, Sonora. A los 16 años, debutó en la Liga del Noroeste con un equipo de Navojoa. Después de jugar a préstamo con los Leones de Yucatán en 1979, su talento llamó la atención de los buscadores de los Dodgers de Los Ángeles. En 1980, Valenzuela se presentó en la sucursal de Los Ángeles en la Liga Otoñal y aprendió de Babo Castillo a tirar el screwball, lanzamiento emblemático que se convertía en su arma principal. Pero sí, fue algo que me ayudó en mi carrera, ¿no? Porque para un lanzador inicialista, más que nada, tiene que tener más de 3 lanzamientos, ¿no? Diferentes.
Fernando subió al equipo grande como pitcher relevista a finales de la temporada regular. Su buen desempeño y una coyuntura azarosa lo pusieron en el montículo para el juego inaugural en 1981. El lanzador estelar Jerry Lewis se reportó lesionado y la responsabilidad cayó sobre el sonorense. Esa tarde, Valenzuela guió a los Dodgers a su primera victoria de la campaña. Se ganó 2-0 contra Houston. Importante para mí fue porque, no sé, si hubiéramos tenido un fracaso o una derrota, no sabemos si hubiera habido otra oportunidad. El arranque de la temporada para Fernando no podía ser mejor. En el mes de mayo conquistó 5 victorias consecutivas y aceptó apenas 2 carreras en 62 entradas. Su confianza en la loma, su extraordinaria facilidad para lanzar y un carisma impresionante hipnotizaron a la fanaticada. Así nació la Fernandomanía. Muy feliz, orgulloso de ser mexicano también. Orgulloso de ser mexicano. Es la segunda vez que vengo y nomás cuando picha Fernando. Pichea bien y pues si picha bien van a ganar la Sierra Mundial. So either way I'm really proud of him. Ya que hablamos de la huelga de la Liga Mexicana, un año después, en el 81, vino la huelga de ligas mayores, una huelga que duró algún tiempo, algunos meses. Muchos dicen, y tienen bastante razón, que Valenzuela ayudó al béisbol de ligas mayores a salvarlo, a que el público pues siguiera queriendo al deporte a pesar de la huelga de los jugadores. Fernando llega en el momento en que las ligas mayores están a punto de tronar porque la gente ya no quiere ir al béisbol, porque la gente ya se hartó de los grandes sueldos, de los holgazanes que ganan grandes sueldos y no juegan, etc. Él llega, ahora sí que como si hubiera ido a vender cajetas de Celaya a Celaya y las vende. Al final de la temporada y con Valenzuela lanzando en el juego definitivo, los Dodgers vencieron a Montreal en la serie por el gallardete de la Liga Nacional. Por tercera vez en 5 años, la Serie Mundial se jugó entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York. Los Yankees ganaron los 2 primeros juegos en casa. De vuelta en California y con la presión encima, Valenzuela salió a lanzar el tercero de la serie. Y significó tanto para mí, no por el hecho de haberlo ganado, sino de haber ayudado al equipo a ganar ese juego, ya que pues era muy importante, ya que estábamos 2 juegos abajo contra Yankees. Después de la victoria de Valenzuela, Los Ángeles no volvieron a perder y ganaron la Serie Mundial. Ese año, Fernando ganó el trofeo Cy Young al mejor lanzador de la Liga Nacional, el título de novato del año y el bat de plata al mejor pitcher bateador. El Vale de Sonora lanzó en las ligas mayores hasta 1997, combinando su trabajo de verano con la de invierno en la Liga del Pacífico, siempre enfundado en la franela de los Naranjeros de Hermosillo. El fenómeno Valenzuela abrió la puerta de las ligas mayores a muchos peloteros mexicanos, los cuales a partir de las décadas siguientes encontrarían mejores oportunidades para sobresalir en la gran carpa. Desde luego que abre las puertas otra vez al pelotero mexicano, porque sí había peloteros mexicanos, pero el hecho de saber que ahora tenemos en grandes ligas más de 20 peloteros directos, pero que preparados para llegar puede haber otros 60, pues eso sí tiene que ver mucho con Fernando Valenzuela. Fernando sin duda es el gran beisbolista internacional de México, como lo fue Beto Ávila en su tiempo.
La recuperación del béisbol mexicano en los últimos años ha sido lenta. Para muchos aficionados, aún no se llega a alcanzar el nivel que alguna vez se disfrutó. Sin embargo, las condiciones laborales de los peloteros son muy distintas a las que provocaron la huelga de 1980. Y hoy en día existen un buen número de peloteros probándose en las sucursales estadounidenses, y en grandes ligas ya no solo triunfan lanzadores mexicanos, sino peloteros en todas las posiciones y bateadores de todo calibre. Actualmente la Liga Mexicana del Pacífico ha logrado consolidar un alto grado de competencia con los 8 equipos que conforman el circuito. Dirigidos por Paquín Estrada, los Tomateros de Culiacán conquistaron un par de veces el cetro de la Serie del Caribe en 1996 y 2002. No obstante, en el torneo de verano compuesto por 16 clubes, solo 3 han mantenido su dominio en los últimos años. Los Sultanes de Monterrey, los Tigres de México, que hoy juegan en Cancún, Quintana Roo, y los Diablos Rojos. El 1 de junio del año 2000, el Parque del Seguro Social cerró sus puertas para siempre. Poco a poco, sus anquilosadas y salitrosas columnas lo fueron convirtiendo en un fantasma que provocaba nostalgia. Digo, yo no sé qué intereses, pues hasta podríamos llamarles perversos, hay ahí, de desaparecer el parque de béisbol. Un parque que tiene toda la tradición, que, ok, si tú dices, bueno, cuando vino Baby Ruth todavía era el Delta, pero era ahí. Y por el que han pasado un Sandy Koufax, un Fernando Valenzuela, que tiene toda la historia del mundo. Que Cananea Reyes ahí ganó los campeonatos que ganó, que ahí se murió Lázaro Salazar. Todo eso que de alguna manera es parte de la historia de México, no nomás del béisbol. El béisbol profesional se mudó entonces al Foro Sol, donde fue construido un estadio que todavía no ha sido aceptado completamente por la afición. Es muy difícil llegar sin coche y salir del Foro Sol a las 11:30. Hay que caminar no sé cuántos kilómetros para agarrar un metro. Y en el Seguro Social era muy práctico todo, ¿no? Tenemos que recordar que el Parque del Seguro Social tampoco reunía ya las comodidades para hacer un parque de béisbol en una ciudad tan grande como la nuestra. No había estacionamiento, la gente se quejaba de robos de automóviles, de asaltos a la salida, y nunca logramos tener un buen estacionamiento. Aparte, cuando se decide vender el Parque del Seguro Social, es de los pensionados del Seguro Social, no era del Seguro Social, y lo venden con uso libre de suelo. Muy difícil para nosotros hacer una oferta ganadora. La escasa difusión ha sido un grave problema también. En los medios escritos y electrónicos en los últimos años, el béisbol ha dejado de poseer el lugar que ya se había ganado. Con el auge de otros deportes, en especial el fútbol, la promoción de la pelota caliente ha quedado relegada a un segundo plano. Pues es tan sencillo que no les interesa, ¿sí? Porque si hablamos de una buena jugada, hablando del fútbol, una buena jugada yo creo que es el gol. Y un gol lo vemos el fin de semana en la televisión 50 veces, ¿sí? Llega el momento en que te enfada, le cambias de canal y sigues viendo ese mismo gol. Aunque falta mucho por hacer, con más de 100 años de historia en México, el béisbol ha generado una valiosa tradición forjada a través de decenas de hombres, cada uno con su pasado y su gesta. Gracias a ellos, la afición al rey de los deportes, aunque parezca decaer ante las condiciones más adversas, se mantendrá viva, siempre anhelando atestiguar el surgimiento de una nueva leyenda.